Buenas a todos, bienvenidos a otra emisión más de Tomate 20, el espacio donde pensamos y nos pensamos en los juegos de rol. Como todos los miércoles, hoy contamos con una entrevista donde en instantes vamos a estar hablando de cómo manejar el romance en los juegos de rol. Antes de empezar con eso, un par de avisos parroquiales. Recuerden que el stream de hoy lo sponsorea Gond.3D, que hace impresiones de miniaturas en resina UV, muy buena calidad de impresión. Pueden encontrarlo en Instagram como @gond.3D. Tiene un catálogo amplísimo. Las impresiones son en resina UV, que qué ventaja es la que tiene. Es más detallada que otros materiales que normalmente se usan en la impresión de miniaturas y además les va a pasar los presupuestos sin cargo. Lo mejor de todo, con el código TOMATE tienen un descuento, así que búsquenlo y ahí lo tienen. Ahora sí, vamos de lleno al tema de hoy. Está con nosotros Kaira Rolera. ¿Cómo estás, Kaira? Muy buenas a todos. Acá estamos un día más en un caluroso chilito, pero aquí estamos del otro lado de la cordillera, muriendo de calor para ustedes, porque el público obviamente no puede esperar, tiene que estar aquí con nosotros y aquí estamos para ustedes. Perfecto, y también es caluroso de este lado de la cordillera, así que la ola de calor es transcordillerana. Kaira, aparte de ser amiga de la casa, es streamer de juegos de rol, cosplayer, dibujante y seguramente varias cosas más que nos va a ir contando. Ahora, ¿hay algo que Kaira no haga según la Pocho? No, pronto lo sabremos. Pero hoy vamos a hablar de un tema que nos han preguntado varias veces, por cierto, a lo largo de la breve historia de Tomate 20 acá, que es el tema de cómo se maneja los romances en los juegos de rol. Tema harto complejo y bastante grande. Antes que nada, Kaira, ¿dónde te pueden encontrar para seguirte en redes sociales quienes nos están viendo? Bueno, me pueden encontrar en Kaira Rolera en Instagram, Kaira Dibuja, con el puntito, kaira.cos, y también en la taberna del en la taberna del Orco Feliz, que es la taberna donde estoy principalmente, por decirlo de alguna forma. Ahí tomando chela. Vamos entonces a adentrarnos en el mundo del romance en los juegos de rol. ¿Has roleado romances como jugadora? Como jugadora, sí. De hecho, el primer juego que me metí a jugar como jugadora, curiosamente se me dio que mi personaje se enamoró de otro personaje y se dio muy naturalmente y fue como primera experiencia y ya partí con romance. ¿De otro personaje de un jugador? De otro personaje de un jugador. Wow. ¿Y cómo resultó? Sí, resultó muy bien, muy bien. Buena experiencia. Sí, una experiencia maravillosa. Pero no sé, es como raro porque sé que a muchas personas nunca le ha tocado tener romance en sesiones y a mí me tocó en la primera sesión, entonces como que mi visión quizás esté un poco tergiversada por mi historia. ¿Qué estaban jugando, Kaira? ¿Qué sistema? ¿Era una one-shot? ¿Era una campaña? ¿Cómo fue? Era una campaña, era de vieja escuela. Ajá. Fantasía medieval en el setting. Mirá vos, y empezaste ahí de lleno con una buena experiencia que no es lo normal. ¿Esto fue hace mucho tiempo? ¿Fue hace poco? ¿Cuándo fue más o menos? Fue hace 2 años. Hace poco dentro de todo, sí. Oye, dentro de poco cumplo 2 años jugando rol, no puede ser. Ok, está bien. Ya te agarró en tu adultez, porque a muchos de nosotros ese tipo de experiencias que son complejas, ahora lo vamos a hablar, nos agarraron en nuestra adolescencia o preadolescencia. No es tan sencillo de manejar. Es un tema que también vamos a tener en cuenta. Y como máster, ¿has tenido romances de personajes NPCs con jugadores o en campañas tuyas entre jugadores? He tenido de NPC con jugadores. De hecho, ahora tengo, por si estás escuchando esto, Allen, que siempre me está escuchando, no sé cómo, tu waifu no lo perdonará. ¿O sí? Perdón, que sí he tenido de NPC con jugadores y ha sido una experiencia bastante interesante también. Pero siento que igual la experiencia de NPC jugador es distinta jugador-jugador. Absolutamente, ¿no? Sí, hay algo de diferencias. Ahora vamos a entrar más en detalles de todas esas cosas. ¿Todas las experiencias que tuviste fueron buenas o recordás alguna mala experiencia en este sentido? Yo creo que todas han sido buenas y nutritivas, pero debo de admitir que tuve una vez una experiencia donde uno de los personajes traicionó a mi personaje y yo lo sabía como jugadora, pero mi personaje que era su pareja no lo sabía en absoluto, entonces era muy frustrante. Era muy frustrante.
Eso es saludos, por cierto, a Nibde que nos está viendo, a Mosquetero Rolero que están ahí comentando, que justo se están sumando al stream. Saludos. Vamos a hablar entonces, ahora ya después de esta pequeña introducción, de lleno al tema. Después veo las preguntas. Sí, a medida que vaya viendo, igual yo también te las voy transmitiendo. Y los que quieran preguntar, por supuesto, adelante. Vamos a ir tratando de tocar todos los temas, porque hay mucha tela para cortar aquí en el tema del romance en los juegos de rol. ¿Cómo lo manejamos en general? ¿No? Porque cuando hablamos de romance, en realidad dentro de la palabra romance estamos metiendo un montón de cosas. Estamos yendo desde la relación sentimental hasta también el tener involucradas temáticas sexuales, ¿no? Digo, claro. escenas de ese tipo que en la mayoría de las mesas no se rolean, ¿no? Sencillamente se corren, ¿no? Digo, se va a un velo. Créditos. Sí, crédito. Escena negro o la cámara enfocando la chimenea, pero es la ventana. El tema, ¿no? Por ejemplo, vos como máster, ¿qué reglas seguís? O en las mesas que has estado, ¿qué reglas se siguieron? Por ejemplo, empecemos por el tema más, así rompemos el hielo, el tema más complicado, que es el de la sexualidad. En mis mesas, por ejemplo, así no escondo la mano después de tirar la piedra. En mis mesas, por ejemplo, no permito ningún tipo de descripción abierta de cuestiones sexuales, ¿no? Digo, es sencillamente la cámara pasa negro y todo se da por implícito, ¿no? Y se sigue. Pero hay mesas donde pueden ser más explícitos con descriptivas. Esas cosas. Sí. ¿Cómo han sido tus experiencias en ese sentido? En general, creo que nunca he tenido una mesa particularmente descriptiva. Uh-huh. Rol escrito sí, pero ese es otro tema, aparte. Pero porque el rol escrito yo creo que ahí hay un tema de consenso que ya como que ya acordaste que esto iba a ser un tema, por ejemplo, erótico, derechamente. Claro. Y no necesariamente tiene que ser erótico en un sentido, ¿cómo se llama esto? Morboso, perverso, a menos que lo hayan estipulado así. Uh-huh. Yo creo que va mucho de la mano de hablar con tus jugadores y ser muy transparente, así como, oigan, ¿cuáles son sus... Yo primera mesa, límite y velo al tiro. Aunque sea una mesa que no creo que vaya a pasar nada de esa índole, lo meto igual. Límite y velo, así como ya. Y hago como un checklist, como ya, qué aceptan, qué no aceptan. Y con eso nos barajamos. Y si también funciona con tarjeta X, que en caso de que, por ejemplo, ya una escena se esté yendo para las pailas, la tarjeta X aplica para el máster y para ellos. Sí. Así como, chicos, no puedo con esto. Es algo que siempre recomendamos acá, ¿no? Es el tema de las herramientas de seguridad, como las describe Kaira. Si de casualidad algunos no las conocen, cuando hablamos de líneas, hablamos de todas esas cosas que directamente no van a pasar en una campaña, no se permiten que pasen, son líneas duras. Y cuando hablamos de velos, hablamos de aquellas cosas que vamos a insinuar que pasan sin ir a mucho detalle, pero que pueden pasar. Y cuando hablamos de tarjeta X, como bien dice Kaira, que de hecho nosotros acá en Tomate la usamos, incluso en las campañas que salen al aire, obviamente en nuestro chat privado, es la posibilidad de que un jugador pueda, si está frente a algo que no sabe cómo manejarlo, que le está causando algún tipo de problema, que lo está poniendo incómodo, que le está generando estrés postraumático, cosas que pueden suceder en cualquier mesa, ojo con esto, algunos piensan que porque se conocen con quienes rolean hace tiempo puede no pasar. Está la posibilidad de, bueno, usando esta tarjeta X o señalándola o mandando una X en un chat, ¿no? Señalarle al máster o el máster señalarle a los jugadores, paremos un segundito, rebarajemos, veamos cómo seguimos o si volvemos para atrás, ¿no? Como una pausa para ver si continuamos o no, qué está pasando, si estamos todos bien, porque en definitiva tenemos que estar todos bien, ¿no? Sí, de hecho, donde yo me manejo más o menos tenemos una regla. Hay que pasarla mal para pasarla bien. Porque ahí jugamos como juegos de repente más oscuros. Sí. Y uno va a pasarla mal, pero igual todos tenemos nuestros límites y cosas así. Entonces podemos jugar con algunas cosas, pero no jugar con las cosas así como que no quieres jugar. Si no quieres jugar, por ejemplo, con escenas explícitas, dejarlo de dicho, así como, ¿sabes qué? En verdad, Kaira, me incomoda mucho como la escena ñuki ñuki, cuchi cuchi. Y ya, me queda claro, perfecto. Entonces, en esas escenas, en general, siempre me ha pasado que cuando va una escena como de esa índole, la cámara se va a la ventana, se va a otra parte. De hecho, yo narré una escena, narré todo un burdel. Narré un capítulo en un burdel en un setting de fantasía medieval, pero... ¿cómo te digo?
no hubieron escenas como muy subidas de tono porque fue en un tono más cómico. Y Claro. como que estaba consensuado que iba a estar en un tono más cómico. Mis jugadores no sabían, pero como que entendieron al tiro el mood. Entendieron, es como también Absolutamente. el feeling master jugador también es importante, porque cuando no hay como retroalimentación, que es muy importante la retroalimentación, tampoco sabes cómo seguir retribuyendo. Claro. Ese es un tema que se da bastante habitualmente y es muy interesante, ¿no? Como todos estos temas en definitiva, las herramientas de seguridad, lo que contás recién del feeling y todo esto, hablan de, en este tema y en tantos otros, la importancia del consentimiento, ¿no? En los juegos de rol. Ya sea el consentimiento previo, ¿no? El hablar en una sesión cero, o cuando se planea una campaña, se empieza una campaña nueva, sobre qué temas se van a tratar, cuáles no. Y también, que siempre es muy importante, yo siempre me encanta recalcarlo porque es la otra cara de la moneda, que el consentimiento siempre es revocable, ¿no? O sea, si empezaste a decir algo y dijiste, sí, no tengo ningún problema en que en esta campaña haya violencia contra niños, violencia contra animales, lo que sea. Este tipo de romance, esto otro, relaciones tóxicas, no hay problema, explorémoslo. Pero, Claro. jugándolo, te das cuenta que ¿Que no. te incomoda? Claro, que te incomoda, que te hace mal. Absolutamente, usar herramientas de seguridad, Sí. comunicarlo a tu grupo, frénenlo y privilegien, como dice Mosquetero Rolero ahí, que el rol tiene que ser un lugar seguro, incluso para cometer errores. No hay ningún problema. Por eso. No, en tu mesa no debería ofenderse nadie de que pase eso, y si es un problema para alguien que uses una herramienta de seguridad, no debería estar roleando con esa persona, me parece a mí, ¿no? Digo, entre amigos o personas que se estiman, nunca el cuidarse debería ser el más mínimo problema. ¿Vos herramientas de seguridad usas líneas y velos, tarjeta X? ¿Usas alguna otra cosa más para saber? Uso esas principalmente, la Sí. verdad. Porque encuentro que, por ejemplo, usar semáforo, cosas así, es como añadirle más a lo mismo. Sí. De repente, dependiendo del setting, porque me pasó que yo narraba Cult, que ya Claro. me estoy saliendo de la línea de romance, pero no importa. Sí. Me salí. No hay problema, ahora volvemos, no te preocupes. Ahora volvemos, ahora retomamos la hora. Sí. Ahí, especificando muy bien que el límite y velo funcionaba, pero siento que el semáforo como que es mucho más, para mí parecer, a mí me cuesta más entenderlo porque lo encuentro un poco más ambiguo. Claro. Sí. Entonces a mí me gusta que me digan sí, no, punto. Sí, absolutamente. Sí, nosotros, por lo menos en mi experiencia, vamos con líneas y velos generalmente y tarjeta X en general. Vamos a empezar a tocar un par de temas así como que han surgido, ¿no? En debates, en charlas, en preguntas que nos hicieron, así como medio picadito. Así que lo aprovecho para volver de Cult al romance, ¿no? Por favor, Algo que la ola. a mí personalmente me vuelve loco, no tenés que estar de acuerdo, pero digo, es este tema de reducir el romance a tiradas, ¿no? Está como este estereotipo, en especial de D&D, ¿no? Siempre es el mismo el estereotipo. El bardo que tira 20 y seduce un dragón, ¿no? Y eso, para mí no es romance, no sé qué pensás vos. Es que pasa que ahí entramos en otro tema. A ver. ¿Qué es amor? ¿Qué es romance? Qué tema, ¿no? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Absolutamente, ya. Sí. Entonces sí, pasa sí. que yo considero lo mismo que tú. En ese sentido, eso ya es casi como que comedia. Y para... Totalmente. Porque no tiene un fin como de... A ver, ¿qué pasa? Que hay un tema que yo distingo mucho como el psicoafectivo y el psicoemocional, psicoafectivo, psicoemocional. Como que encuentro que esas cosas, sí, vamos a filosofar. Siento que tiene que, para que sea romance, para que sea como amor, tiene que haber algo emotivo de por medio. Sea tóxico, que puede ser tóxico, sea, no sé, romántico, así como soñador, como ideal y utópico maravilloso, o de repente simplemente como este nanay, y de repente amor, que los personajes pueden tenerse cariño o amor incluso, siendo por ejemplo, no sé, hermanos, amor fraternal, amor de amigos, son distintos tipos de amor. Entonces pasa que por eso hacer la distinción entre amor y romance encuentro que está súper bien. Aparte aplicable a un montón de temas esto, ¿no? O sea, no solamente, bueno, lo dijiste recién, no solamente a el amor
o las relaciones sexoafectivas, ¿no? Si se quiere, lo que calificaríamos como romance en general cuando uno piensa en la palabra romance, sino también a hacer relaciones de amistad o de hermandad o incluso de enemistad más profundas, ¿no? ¿Por qué odio a ese otro personaje? ¿Por qué mi personaje odia a ese otro personaje? ¿Por qué se Sí, que siente por ahí fue por el traicionado? otro. ¿No? ¿Por qué ama a este personaje? ¿Por qué Mm. se siente conectado emocionalmente a él? ¿No? Son preguntas profundas que nos ayudan un poco igual a delinear de qué estamos hablando. No me parece mal calificarlo como filosofar, porque en algún punto es distinguir entre esto, ¿no? Entre el bardo que tira un 20 para seducir a un dragón, ¿no? Y lo diferente que es el construir una relación romántica donde haya apego Se va entre los construyendo. personajes. Sí. Absolutamente. A tal punto, ¿no? Que uno de los temas que a veces se nombra, que es difícil de manejar, esto sí me ha pasado en mesas, especialmente más de más chico, es el tema de lo que es, en general en el rol esto es un tema, pero lo que es el sangrado emocional, ¿no? Cuando lo que le pasa a tu personaje te pasa a vos. Y esta es una fuente eterna, ¿no? De problemas en anécdotas en internet, ¿no? También. Yo he visto alguna que otra cosa de este estilo, pero en internet hay anécdotas peores, ¿no? Por ejemplo, entender que si tu personaje y el personaje de otro jugador desarrollan un vínculo romántico, no quiere decir necesariamente que el otro jugador, claro, que el otro jugador esté buscando un vínculo romántico con vos. Que eso es un tema complicado, el saber dividir las aguas. Del mismo modo que si una pareja va a jugar, no quiere decir que necesariamente sus personajes, si exploran tiene que ser pareja. El romanticismo, tiene que ser pareja entre ellos, que es otro tema, ¿no? Digo, que no hay que tener celos si jugando juegos de rol con tu novio, tu novia, tu novia, su personaje tiene una relación romántica con otro, ¿no? Es un tema, recuerdos de Vietnam, dice acá. Cuéntala, sí, cuéntala. Sí, no, acá es un tema. Yo creo que se da especialmente o yo lo identifico especialmente con mi adolescencia, ¿no? Temprana, cuando estaba también empezando a rolear, ¿no? Que uno no ha desarrollado las herramientas en sí, ¿no? De el romance, del cortejo, ¿no? De una manera adulta, responsable, etcétera, y mucho menos en esa época. Hemos avanzado mucho como sociedad, por lo menos Argentina, Chile han estado en la vanguardia en este tipo de cuestiones, ¿no? Y han, gracias a las mujeres argentinas y chilenas, por supuesto, no tanto a los varones, pero hemos aprendido de ustedes. Y en algún punto, ¿no? Yo digo, claro, ¿no? En ese momento, ya como adolescente uno tiene todas las cosas confusas, no sabe dónde están los límites, todo, y es normal ese experimentar, no digo dentro de un marco obviamente de lo racional, digo experimentar, buscar dónde están los límites, que cuando está, por ejemplo, hay una expresión nuestra que quizás exista en Chile, vos me decís ahora, pero digo, la expresión robar un beso, ¿no? Por ejemplo. Sí. Claro. Sí. ¿Cuándo está bien? ¿Cuándo está mal? ¿No? Digo, es un tema, ¿no? De una lectura estricta del consentimiento. Hoy podría ser tomado, y en nuestra época como que no, siempre pero está mal. Claro, como que siempre está sabe? mal. Pero en un contexto puede ser bien recibido, ¿no? Y es todo un tema complejo que da mucho más que para esta charla, para abordarlo. El tema del manejo del romance, la sexualidad, etcétera, en adolescentes que empiezan claro, el consentimiento, ¿no? Y el obviamente tener relaciones sanas, pero el permitir el espacio para equivocarse de una forma, ¿no? Digo, que no dañe a nadie, pero que permita el aprender, ¿no? Porque el romance, como toda cuestión cultural, se aprende, ¿no? Digo, nadie, así como las gracias sociales se aprenden estando en sociedad, el cortejo y el romanticismo, en el buen sentido, se aprenden así. Y yo asocio los momentos de malas experiencias a ese momento en que todos los que estábamos en la mesa teníamos 13, 14, 15 años y no entendíamos nada de la vida, ¿no? Entonces, la mayoría de las mesas, aparte, eran todas de varones, y cuando había mujeres en las mesas, había una suerte de, y lo admito, ¿qué? Claro, sí, absolutamente. Incluso, ¿no? De poco veladas intenciones de cortejarla usando el rol como herramienta, ¿no? Que era terrible, ahora me acuerdo y es un cringe absoluto, ¿no? Y pobre, estas chicas no la deben haber pasado del todo bien, más allá de que alguna de ellas
han seguido roleando por su cuenta, por lo que he escuchado, pero digo, en retrospectiva, ¿no? Uno cuando es joven se equivoca, ve esa cosa. Ahí encima Lito, Lito, exactamente lo que acaba de decir, lo que pasó. ¿Qué dice? La competencia interna. Sí. Acá está Eli, que va a ser invitado nuestro el viernes en la charla de Vampiro, diciendo que viene para aprender cómo hacer mejores romances en sus mesas. Bueno, estamos hablando ahora de malas experiencias. Vamos a ver qué viene después. Ay, no. Por suerte, Kaira tuvo buenas experiencias, salvo esa que su personaje fue traicionado. Pero ahí tuviste un poco de esa difuminación de roles, ¿no? Es difícil manejar lo que sabe el personaje, lo que siente el personaje versus lo que sabe y siente a mí me uno. pasa que con lo que uno siente y cosas así, yo soy de esos players que pueden sentir muy pasionalmente como lo que siente el personaje. No sé, si mi personaje llora, yo empiezo a llorar. Wow. Que algo que no sé, como que entonces, si mi personaje empieza a alzar mucho la voz, yo también empiezo a alzar mucho la voz. Si me enoja mi personaje, me enojo. Y, por ejemplo, a mí particularmente puedo decir que sí me enojo con mis personajes, porque es que este voy a dar un dato muy curioso, yo no me enojo como persona. Sí. Y a un punto tal que cuando siento la sensación de enojo, me sale el sarpullido. Así como que mi cuerpo no lo reconoce en absoluto. Sí. En absoluto. Entonces como que me es muy como extraño, como que un personaje mío se enoja profundamente porque otro hizo algo, y es como, esto sirve como herramienta, que yo by the way, estudio psicología, el rol sirve como herramienta para poder tratar emociones. Absolutamente. Así como que yo de lo hecho, pienso así nuestra última charla fue con un psicólogo y recreólogo que lo usa en un hospital de salud mental infanto-juvenil. La súper recomendamos a que lo quiera escuchar, porque usa juegos de rol como herramienta ahí. Lo estuvimos hablando de este tema y me parece fabuloso, ¿no? Esto de cómo cada uno lo toma de manera diferente. A mí, voy a admitir, más que nada igual soy máster, así que nunca he tenido una campaña súper larga, lamentablemente, como jugador. Pero a mí me cuesta insertarme en las emociones de mi personaje desde lo emocional. Desde lo lógico, sí, por supuesto que sí, pero desde lo emocional me es mucho más difícil, ¿no? Y no he llorado como personaje, ¿no? O por algo que le suceda a mi personaje. Sí, como máster, lo he contado varias veces acá, he llegado a que se me quiebre la voz o ese tipo de cosas, ¿no? Ay, no. Y Pensé que era como Rage. No era Rage. Pero he llegado a quebrarme, ¿no? A sentir escenas muy, muy lindas entre personajes, por ejemplo, y niños, ¿no? Que con historias personales muy fuertes, más como espectador, ¿no? Cuando uno está mirando una película, una novela, y le pega algo en el corazón. Yendo a buenas prácticas para los jugadores. Digamos que un jugador quiere tener dos jugadores, ¿no? Quieren tener un romance entre sí. ¿Qué les recomendaríamos, Kaira? Consentimiento. Regla entre los dos. 1, 2, 3 y 4, absolutamente. 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y 3 y 4. Es que pasa que, por ejemplo, pueden concordar tener una relación tóxica. Ponte tú. Absolutamente. Que a mí me pasó que, particularmente con este juego, que yo no sabía que la relación iba a ser tóxica. Pero yo lo pasé bien igual. Lo sufrí caleta, porque yo sufro. Yo soy esa persona que personaje sufría la persona. Pero como que me sorprendió igual como ver la traición del otro personaje y verla como jugador. Porque me pasó como que tenía choque jugador-personaje, y mi personaje estaba como completamente embobado, pero yo como jugadora sabía que estaba maquinando contra mi contra. Entonces como que, y esas cosas quizás yo no la abordé bien en ese momento y no la hablé con la otra persona, porque yo estaba igual quiero saber qué plan se le ocurre para la próxima sesión. Pero eso no creo que sea una práctica sana. Creo que es bueno saber como los límites, como, oye, ¿sabéis que en verdad me está afectando como lo maquiavélico que está diciendo con mi personaje? Entiendo que tengamos una relación tóxica, lo entiendo, perfecto, pero estáis pasando unos límites, así como, podemos recapitular, podemos llevarlo por otro lado, quizás por otro tipo de toxicidad, si es que quieren jugar el personaje cliché tóxico, que hay gente que le gusta jugar con los clichés tóxicos, que no lo sé por qué, así como el super macho alfa y la super fem, no sé, que sea en Pasión de las Pasiones, por ejemplo, claro, sí. que sea.
que se lleva todo a los extremos, ¿no? Pero Sí. lo de las traiciones es un tema tan rico para hablar, ¿no? Y de vuelta, brevemente nos vamos a escapar solo del romance, pero esto se puede aplicar al romance, ¿no? Pero las traiciones en el rol a veces se sienten como traiciones entre jugadores, ¿no? Especialmente cuando afectan a los personajes. En una campaña muy reciente, la masterió, esto no fue en el aire, fue una campaña privada, ¿no? La masterió Santi de nuestro equipo. Uno de los jugadores, en secreto, esto fue todo en la pandemia más dura y fue todo a distancia, ¿no? Entonces se manejaba mucho por chat. En secreto fue maquinando contra el resto de los jugadores. Esta fue una partida de Vampiro a la Mascarada, donde ya en sí todos los que estábamos jugando estábamos maquinando un montón. Éramos todos personajes de la camarilla, excepto el mío, que era un personaje del Sabbat, que de a poco lo fue tanteando a todos para que se cambien de bando, es decir, de cambiarse al enemigo completo de la organización, y en una sesión lo reveló, ¿no? Tipo, y todos estuvieron de acuerdo. Después de haberse ganado la amistad de todos, de haberles hecho favores, de mostrarles que él tenía razón en un montón de cosas y los viejos no, se ganó su confianza y lo reveló. La sesión siguiente, a mi personaje lo mataron, ¿no? Lo mataron no todos los jugadores, sino uno solo por habernos vendido, por habernos buchoneado, como decimos los argentinos, a las autoridades, ¿no? Y fue terrible, ¿no? Por dos motivos. Uno, como personaje, la muerte fue épica, fantástica, ¿no? La traición, ¿no? El tratar de zafar, o por lo menos hacer zafar a quienes consideraba que podían seguir con mi legado. Pero como jugadores, lo queríamos matar. Lo queríamos matar al jugador que nos traicionó. Porque aparte, ¿no? Y se lo recriminamos hasta el día de hoy, nos perdimos la oportunidad de jugar la primera campaña como los malos en nuestra historia, ¿no? Y yo sentí la traición, ahí sí sentí ira absoluta, diciendo, ¡qué hijo de puta! ¿Cómo vas a traicionar así? Pero bueno, nada, en definitiva, es un tema harto interesante de las traiciones como la que contás vos, de tu personaje, y estas. Pero algo que va de la mano del consentimiento, y me parece que funciona mucho, ¿no? Es el tema de ir hablando las cosas que van a pasar, ¿no? Sí. Que eso también sirve como máster. Tengo este plan, tengo... Claro, sí. Sirve como máster, pero también mucho como jugador. Este es un consejo que generalmente los másters cuando juegan lo hacen, pero los jugadores no piensan que esto se puede hacer en el rol. Es como que dicen, uy, pero no estamos guionando, no vence un poco el propósito del rol. Para mí todo lo contrario. Piensan en el meta. Claro, para mí todo lo contrario. Decir, che, tengo esta idea, quiero hacer esto entre tu personaje y el mío. ¿Te parece bien que exploremos Yo fomento esto? el meta en mis mesas. Sí, y bueno, es como... ¿cómo lo manejas vos? Perdón, te interrumpí, yo como, dale. No, recién. ¿Cómo lo manejo? La verdad es que lo manejo hablándolo abiertamente con mis jugadores. Así como, hagamos meta, pero hagamos meta. Como, ya chicos, ¿qué quieren hacer? O les pongo tarea, o les pongo como punto de experiencia extra porque planeen cosas. Así como, si tienen un off-roll, que tengo dinámica off-roll, tienen punto de experiencia. Si hacen esto, claro, tienen punto, como que lo voy premiando así como controladamente. Así como ya, esta semana necesito que pase esta cosa. Y empiezo a pensar así como, ya, ¿cómo podría pasar que pase esta cosa? Que estos dos jugadores hablen más. Ya, pero ¿cómo hago que esos dos jugadores hablen más? Tengo que darle más trasfondo. Oye, ¿sabéis qué? Necesito darte una sesión privada para desarrollar más tu personaje. Mentira, es para que se relacione más con otros personajes. Ponte tú. Pero le doy más trasfondo para que, como darle pistas de cosas que le pueden funcionar, así como, esto me hace clic con este otro personaje y bla, 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 bla. Entonces, yo soy un poco maquiavélica en ese sentido. Mis jugadores me dicen, yo me considero una persona súper benigna, o sea, como súper buena, como que le premio mucho a mis jugadores y todo el tema, pero mis jugadores saben que soy en el fondo un ser malvado que tiene muchos planes. Si hay alguno de mis jugadores ahí, por favor, diga, confirme. Si no confirman, no importa, porque no sé si hay alguien de mis jugadores viendo en este momento, la verdad. Pero... Hablando de tus jugadores, Kaira, ¿cuál, sí. O vos como jugadora, ¿cuál fue el mejor romance que recordás, ya sea entre jugadores o jugadores con NPCs, que hayas visto, que hayas participado, y que vos digas, me encantó cómo se manejó en la mesa?
Ay, sí lo tengo, pero me va... Perdóname, perdóname. Perdóneme, señor Pololo, porque no sé usted. Fue mi primer juego. De hecho, mi primer juego como que... lo que me pasó es que al final no me gustó, como no me gustó, creé un mundo a partir del final. Ok. Y lo masteré yo. Muy Como bien. que no me gustó, así que hice como reconstruir el mundo, reconstruir los personajes. Al final hice otro juego. Al final hice otro juego, de verdad que... Pero incluía a los otros personajes, pero son en una línea del futuro. Esta es una línea del pasado. Sí. Y pasa que ahí hubo una escena donde le revelan el gran plot twist a mi personaje, que mi personaje era como muy protagónico en verdad en el mundo. No voy Sí. a decir lo contrario. Y pasa que al final tuvo una línea de romance con un personaje toda la... Como que partimos muy amigos, todo bien, y de repente como que me di cuenta que mi personaje le gustaba. Y de repente él también se dio cuenta que su personaje me gustaba, pero ninguno de los dos sabíamos porque no hacíamos esto del meta. Claro. Y de repente como que se dio in-game que se gustaban. Y que fue muy lindo. Pero la escena más memorable que recuerdo de ese juego fue el final. Porque al final le revelan el plot twist a mi monita y mi monita dice como, esperen, que todo estaba planeado por el oráculo. No puede ser, bórrame la memoria ahora, así como, bórremela, no quiero que el romance que tuve con este tipo haya sido una planeación del mundo, por favor, bórrame la memoria que quiero partir mi relación de cero con este weón porque quiero volverme a enamorar de él. Tremendo. Tremendo. Acá nos hacen una pregunta que nos dicen, ustedes Vale. como DM, ¿le han pedido a jugadores que interpreten una relación romántica entre sus personajes? Anidev, ¿estás hablando con sus? ¿Te referís a entre personajes de jugadores o entre O personajes NPC. que sean todos NPCs? ¿A cuál de las dos te referís? Claro. Sí, porque si es como entre sus jugadores yo no haría eso, así como que... No, No, forzarlos a no, tener no, una no, no, relación no. romántica, no, jamás. No. Y El único a menos que voy a poner es que en el setting previamente, por ejemplo, Pasión de las Pasiones, tiene que haber por ejemplo, yo hago one shot y digo, debe haber un triángulo amoroso sí o sí. Es la única, pero eso ya está como se decide antes, claro, predicho. se habla. No como forzarlo No, dice específicamente entre personajes jugadores. O sea, claro, lo que estamos diciendo. No, así decirles que que interpreten una relación romántica entre ellos, pedirlo como DM, no, jamás. No. Quizás si por algún motivo veo que dos jugadores que no hacen esto, que en mis mesas ya yo les digo, hagan esto, por Dios, que es de hablen conmigo las cosas que quieren que pasen y entre ustedes las cosas que quieren hacer, pero si por casualidad estuviese con jugadores más novatos, que veo que sus personajes claramente ambos se están insinuando cosas y lo que sea, quizás les diga, che, ¿ustedes quieren avanzar en esto? Porque me pareció que lo estaban haciendo, pero más que preguntarles, no, jamás, nada. Por lo menos en mi experiencia no veo un motivo o un caso en el que les diría algo contrario, ¿no? Salvo si está muy hablado de antemano que esto puede pasar, que sería el único caso que se me ocurre, en algún juego donde pueda haber algún tipo de dominación mental o algo por el estilo, y esté muy consensuado de antes, como va a pasar en la campaña de Vampiro que vamos a empezar antes, que en Vampiro hay mucho tema de dominación mental y todo ese tipo de cosas oscuras, y que esté muy hablado de antes, que estén muy claros los límites y que les diga, mira, en este setting, en este juego, y estamos todos de acuerdo en esto, no te podés resistir a estos avances porque son sobrenaturales, vamos a ver más o menos cómo se da, pero es para gente con la que tengas mucha confianza, que esté muy hablado de antemano, que sepas lo que estás haciendo, que estén claros los límites y que no pueda haber confusiones. Pero más allá de eso, y siempre le dejaría que manejen la narración en ese caso los jugadores, que se pongan los límites ellos. Yo como máster no, trataría de tocar lo menos posible, o sea que el jugador vencido mágicamente sea el que narre hasta dónde llegan las cosas con la responsabilidad que yo sé que lo va a hacer bien, pero siempre cuidándose él también. No iría más que eso. Acá Percival se acaba de sumar, Eli también, que se le había cortado internet. Seguimos hablando de romance, en este caso, ¿cómo se llama? Si como DMs pediríamos que roleen escenas de romance
dos jugadores, ¿no? Dos personajes de jugadores, ¿no? Estamos hablando que en la mayoría de los casos, casi siempre, la respuesta va a ser no de nuestra parte, como DMs. No, a menos que esté como consensuado, Sí, hablado. totalmente. Sí, reconcuerdo contigo. Como que no puedo, no puedo añadir más a una respuesta tan bien dada. Bueno, ok. Voy con otra pregunta, si te parece que es... Dale, por favor. Perdón, quiero contar, porque te lo pregunté a vos y claro, no conté la anécdota mía, que es la mejor experiencia, ¿no? de romance en juegos de rol. Que la mía, a mí me pone muy contento. Estoy muy feliz que esta haya sido la mejor experiencia de romance en una de mis campañas y que se haya dado tan bien. Y se dio entre un personaje varón y uno mujer, roleados por dos varones heterosexuales en la vida real, ¿no? Y se dio una historia de amor hermosa, hermosa. Esto era Pathfinder, así que es casi lo mismo que D&D para quienes no hayan jugado Pathfinder. Él era un paladín súper legal, ella una pirata súper caótica, pero los dos, por el destino y las vicisitudes de la campaña que roleamos, terminaron juntos salvando el mundo. Con un problema. La pirata, al fin de cuentas, hizo un pacto con su diosa, ¿no? Porque ya había muerto más veces que las que permitíamos, que nos pusimos de acuerdo que íbamos a permitir en la campaña. Y la única manera de volver temporariamente era que una vez terminada su misión para salvar al mundo, ella fuera a servirle, a ser una tripulante más de ese barco de la diosa de los piratas en el plano astral, ¿no? Entonces, cuando termina la campaña, más o menos 4 años después, que es el tiempo que les dio para que disfruten de su victoria, se tuvo que ir navegando hacia un huracán con su barco, con el paladín en el barco también, tripulando con ella, que aprovechó esos 4 años, tuvieron hijos, etc. Y esto fue todo el epílogo de la campaña, fue una sesión entera que dedicamos de epílogo para este y otros personajes. Y en el medio de la tormenta, en el medio del centro de la tormenta en ese huracán, entre toda la lluvia y todo, el timón del barco queda vacío, ¿no? Y desaparece la pirata reclamada, ¿no? Entonces, fue una historia de amor hermosa, ¿no? Hablada entre los jugadores. Ellos al principio dijeron, che, estaría bueno que pase esto entre estos. Y cuando yo les dije a mis jugadores, una vez que terminaron de vencer al malo, la próxima sesión vamos a hacer epílogos, vayan diciéndome lo que quieren que pase, cómo quieren que terminen sus historias, ¿no? Ellos hablaron entre ellos y conmigo, ¿no? Y dimos esta escena y fue como un cierre como, wow, ¿no? Qué tremendo cierre, ¿no? Y el paladín que quedó solo siguió un poquitito más contando cómo pasaron los siguientes años, ¿no? Obviamente extrañándola. Así que fue muy, muy... muy provechoso. Agridulce. Y sí, y a mí lo que me llevo de esto, ¿no? Es que para mí es como es casi como hacer un truco, ¿no? Como chitear mastereando, que es preguntarle a los jugadores qué quieren que pase. Después uno como máster decide si pasa o no, ¿no? Pero es fantástico poder ir llevándolos en la dirección que ellos quieren, ¿no? De a poco, lento, pero ellos terminaron y tuvieron toda una serie de riesgos y había momentos en los que parecía que iban a perder. Tanto el paladín como la pirata murieron en algunas veces, pero es fantástico esto, ¿no? De poder llevarlos en esa dirección, más o menos la que quieren, y jugar con esto. Así que mi recomendación esencial es pregúntenle a los jugadores qué quieren, ¿no? Digo, y jueguen con eso. Es como la comunicación, como en el amor, ¿no? En definitiva, la comunicación es clave, ¿no? El saber qué quieren. La educación siempre es muy clave, porque, como te decía, es la retroalimentación jugador-personaje, como que si tienes la retroalimentación, vas a poder lograr algo, por último, memorable. Por último. Quizás no es lo que ellos querían, quizás no es lo que tú querías, pero puede ser memorable, porque son construcciones co-creadas, al final. El rol yo siempre lo he pensado así, como una narración co-creada. Acá tenemos... mirá cuántas. Hoy tenemos un montón de cosas. Tenemos un montón de cosas. Un montón de cosas. Acá tenemos, por ejemplo, Anif te dice: ¿han creado NPCs específicamente para relacionarse románticamente con sus jugadores? A ver. Sí. Sí, vos hiciste así. Yo, ni.
he elevado en importancia NPCs que aparecieron y llamaron el interés de jugadores para que desarrollen romances mucho más largos. Same. Eso De hecho, todo el tiempo. ¿Crear específicamente? Creo que no. Creo que no. yo sí creé, debo admitir que creo waifus como creo, como no sé, como tomo té. Yo creo waifus como tomo té, pero las creo muy de la nada porque como creo waifus todo el tiempo, es como, tómenla o pasa como NPC, así como que si quieren volverla relevante es cosa de ellos. Pero yo siempre estoy creando como waifus, es terrible. Todos los gustos y colores. Y después acá Percival dice que tiene 2 jugadores que se casaron y que terminaron como Wow. pareja después, entiendo que como pareja en la vida real. Así que sí, eso lo hablamos un poquito al comienzo de la charla, que esa línea, ¿no? Es difícil porque puede pasar. El problema es cuando sale mal, te puede arruinar una mesa, un grupo de amigos incluso. Por eso la importancia de la sesión cero, el consentimiento, el que esté claro, ¿no? Y Sí. que se diferencie bien qué es lo que pasa entre los jugadores, que no tiene nada que ver con lo que pasa entre los personajes. Es que ¿no? yo creo que independiente sea romance o no, hay que saber separar las emociones. Porque Totalmente. también uno puede sentir rabia, odio, desprecio, engaño, como hablamos delante. Pero también separar como esas cosas de jugador-personaje, como que es como ya, esto lo hizo el personaje, no lo hizo el jugador. Sí. Pero también, ojo con que el jugador de repente como que, como es esto, que no esté usándolo como excusa para poder hacer daño también. Absolutamente. Porque hay gente que es como muy caótica. Sí. Que Eso arrasa todo. es para una conversación entera, pero el tema de herramientas de seguridad y saber detectar también, porque puede pasar, ¿no? Digo, yo por suerte no he tenido el caso, pero hay muchas historias de estas en internet, gente que es tóxica de verdad y que hay que sacarla directamente de mesas. Después acá tenemos a Nifde diciendo que conoce 6 compañeros de rol que conocieron a sus parejas jugando rol. Sí, esto pasa, gente, digo, por eso lo nombramos, ¿no? Que es un tema, ¿no? El de saber dividir esas cosas. También es muy normal que parejas vayan a jugar rol juntos y trae otra serie de problemas, ¿no? En especial si uno es el máster y el otro no, ¿no? Hay temas de favoritismo, etcétera, que a veces generan suspicacia. Es un tema que ha pasado, sí, son temas. que hay muchas historias de este estilo. Y seguirán pasando. Sí, absolutamente. El tema es, yo creo que la importancia de este tipo de charlas es como saber dar como estos espacios de qué herramientas de seguridad, qué consejos dar, qué límites dar, por ejemplo. No sé. Y acá tenemos, Dale. tenemos una pregunta que la dejo en tus manos. Dale. Triángulos amorosos entre personajes. Completamente bienvenido. O sea, depende, porque es que si se da, como que se da. Pero, por ejemplo, yo en general debo admitir que cuando juego Pasión de las Pasiones, yo incito a que haya triángulos amorosos. Así como, si no existe mínimamente un triángulo amoroso, no se puede jugar. Totalmente. Una telenovela sin triángulo amoroso no tiene sentido. En Pasión de las Pasiones tiene que haber. Tiene que haber. Yo, ahora que lo mencionás, en otros juegos nunca he tenido un triángulo amoroso que pueda definir como claramente esto es un triángulo amoroso. En Pathfinder, que fue lo más cercano, la pirata se le insinuó a un NPC una vez y hubo como un breve momento, ¿no? Como romántico, pero que nunca llegó a nada. Y aparte ese NPC murió defendiendo un pueblo, ¿no? Por lo cual se cortó de lleno esa oportunidad. De hecho, la pirata le construyó una estatua homenajeándolo, pero sí, fue hermoso, pero como que se solucionó solo, ¿no? Digo, muy fácil, con la muerte de una de las aristas del triángulo, se fue todo el triángulo amoroso, ¿no? Pero sí, yo creo que es interesante, pero que si hay un triángulo amoroso donde todos sean jugadores, creo que hay que hablarlo muchísimo más que una relación normal, porque hay como una suerte de... Puede haber odio, puede haber peleas, discusiones, como ¿y por qué hiciste eso y te quedaste con eso? Totalmente. Aparte en el rol hay algo que yo siempre trato de sacar, pero que es muy difícil, en especial con algunos juegos, que es esta mentalidad de ganar, ¿no? Y el triángulo amoroso se da mucho eso, ¿no? Es como que
quien termine quedándose, si se queda una pareja funcionando dentro de ese triángulo, parece que ganó, y que el que quedó fuera perdió. Entonces, yo no sé si fuera de algo así medio ridículo, medio divertido como telenovela, ¿no? Como es Pasión de las Pasiones, lo haría en una campaña más seria. Yo creo que hoy no me animaría, Yo estaba quizás explorándolo más, con más experiencia más adelante sí, pero hoy no permitiría que mis jugadores entren en esa cosa. Yo creo que depende mucho de cómo, por lo mismo del setting. Pero particularmente a mí me ha pasado que yo he estado más en campañas donde hay triángulos amorosos que he narrado campañas donde hayan triángulos. Ajá. Me ha pasado como jugadora más que como DM. Como DM solamente lo he narrado en los one shots porque está consensuado. Pero nunca me ha pasado de forma natura. En cambio, cuando yo juego sí me pasa en forma natura y es muy extraño. No sé por qué será así como... Es todo un tema. Ahí, vos sos la psicóloga, Kaira, no te puedo decir nada más. Es por ser mujer, ¿verdad? No, yo creo que es más de psicología, no lo vamos a asignar al género, me parece que es... no, sí, está jugando con los clichés. Que yendo a lo de los clichés, que sirve, lo voy a tomar como punto de partida, ya que lo mencionamos, ¿no? Está bueno también pensar en todo lo que nos permite explorar los romances, sean entre personajes de jugadores o personajes de jugadores con NPCs, ¿no? El tema de las cosas que nos permite explorar los romances. Porque el romance en sí, ¿no? Generalmente, salvando juegos como Pasión de las Pasiones, no es el centro de una campaña, ¿no? No es el centro de lo que estamos jugando. Es algo secundario, porque en definitiva nos permite darle como otra mirada al mundo, ¿no? Poner otras cosas en juego, ¿no? Cosas muy interesantes, importancias. ¿no? Por ejemplo, en combate, que ahora voy a leer una pregunta de combate muy interesante que nos hicieron. En combate está en peligro el mago, que circunstancialmente es el más útil para el equipo en combate, pero también está en igual peligro tu novia, novio, novie. ¿A quién salvás? ¿No? Ese tipo de conflictos bien manejados son interesantes, ¿no? Como una de tantas cosas. Las relaciones, ¿no? Digo, como las oportunidades para hablar, ver las diferencias entre los personajes, qué cosas están de acuerdo o en desacuerdo, ¿va a sobrevivir ese amor a esas diferencias? Es como la pregunta eterna, ¿no? Yo soy un paladín súper legal, vos sos una pirata que le roba a la gente. ¿Podemos tener una historia de amor? ¿Vamos a sobrevivir, no? Acá, mira, dos comentarios muy interesantes. Primero la pregunta de Nibde. ¿Las relaciones amorosas entre personajes pueden mejorar las habilidades en combate? ¿Eso existe? Sí existe en varios juegos. Me parece súper apropiado. Como también que mejore las habilidades el odio o la amistad. ¿Por qué no? No sé qué piensa Kaira. Estaba pensando, por ejemplo, que yo en Dungeon World existe el sistema de vínculos. Claro. Que puedes tener, que te dan bonificaciones, sean amigos, pareja, otros, hermanos, qué sé yo. Entonces pasa que te va dando bonificación, entonces cuando haces una tirada y te ayuda, no sé, tu pareja o algo así, o tu amigo o amigue, lo que sea, hace una tirada y te da un dado acorde a su vínculo. Entonces, tremendo. Como que... Hay mucho. Completamente sí. Sí, absolutamente. Y de vuelta, no solo el romance, que está perfecto, pero ¿por qué no que si alguien odia tanto a otra persona, ¿no? Tire mejor en ataques contra esa persona y viceversa. Sí, absolutamente. Esto, de hecho, aparece en un montón de juegos, no solamente en el que mencionaba Kaira recién, ¿no? Aparece en otros juegos y yo creo que funciona, ¿no? Permite construir esta idea de villanos, de enemistades, ¿no? Y amistades, incluso jugar con ambas cosas. ¿Por qué no un romance terminar en un odio o un odio terminar en romance? Que es un tropo, ¿no? Un cliché, como dice Percival ahí hablando de su profesor de guión. Muy común, el de el amor-odio o odio a amor, ¿no? Que es muy interesante de jugar que alguien que esté despechado se vuelva un villano, un NPC que termine siendo villano, o
lo contrario, que un villano de tanto enfrentarse con los jugadores termine enamorándose. ¿Cuántas veces lo hemos visto, en especial en animes, ¿no? Digo, es como la clásica, Sí, ¿no? Pero hablando de clichés, funciona, po, ¿sí? hablando de clichés, po, son clichés que pasan y funcionan, o de repente peleando contra el enemigo se dan cuenta que el enemigo tenía razones tan fundadas para ser el enemigo que terminan Totalmente, como, no quiero matarte, tienes que, o lo haré yo. totalmente. Se puede explorar un montón de temáticas con los romances, ¿no? Incluso sirve para construir mundos. En definitiva, capaz no te lo preguntaste, pero te pueden pasar cosas como que tus jugadores te digan, dos jugadores que están, o un jugador que está en un romance con un NPC, o dos jugadores que tienen entre sus personajes un romance, te digan, queremos casarnos. ¿Y cómo son los casamientos en ese mundo? ¿No? Súper interesante, una sesión de casamiento re divertida. Todas las sesiones que son así de celebraciones o festividades son excelentes, ¿no? Yo recuerdo una que hice de Navidad en Pathfinder, que busqué cómo sería el equivalente en un mundo que no es obviamente cristiano ni tiene nuestras tradiciones, de algo parecido a Navidad, ¿no? Y cómo se da. Y se dio una campaña con momentos muy tiernos. ¿Viste esos episodios de Navidad de todas las series, películas, bla, bla, bla? Pero Sí, sí. fue así, con momentos muy tiernos con NPCs que no habían aparecido nunca y aparecieron por primera vez e inmediatamente los quisieron. Fue como muy. Todo ese tipo de Cute. festividades suman un montón, te permite Sí, explorar el completamente. mundo. Todas las relaciones entre personajes y NPCs permiten desarrollar el mundo, mostrar opiniones sobre cosas, mostrar cómo se pueden ver cosas de diferentes perspectivas y que no haya una verdad objetiva, ¿no? Esto es algo como para ya DMs avanzados, ¿no? Pero nosotros como DMs solemos pensar en nuestros mundos como artículos de Wikipedia, ¿no? Esto es así, esto es así, esto es así. Pero en un mundo real, ¿no? Por más de que hay cosas que ciertamente son de cierta forma, la mayoría de la gente tiene opiniones muy diversas sobre todo, ¿no? Incluso Sí. opiniones que son ilógicas, pero que parten de algún lugar de sentimental o emocional que es valioso, verdadero y verdad para cada una de las personas que lo sienten, por más de que no estemos de acuerdo. Entonces, Mm. ese tipo de complejidades son hermosas de desarrollar y un romance suma un montón. Así que ahí podemos explorar varias cosas. Te leo un par de comentarios más que tuvimos, si te parece, Kaira, así lo Sí, vemos por lo que. supuesto. De hecho, Este, iba a sí, comentarte algo decime. rapidito Sí, decime mientras. sobre lo de crear mundos. A partir de eso, tengo una en la mesa en la que juego. Uno de los plots más grandes que hubo es que las deidades se amaban. Wow. La deidad como la bien opuesta, así Sí. como tener un romance así como medio prohibido. Y como, ¿y qué pasó ahí? Y el gran problema es qué pasó ahí. Wow. Ahí, Entonces, sí. no, no, no. Me hiciste acordar algo de Pathfinder que me encanta, ¿no? Que es breve digresión que voy a hacer, sobre el mundo de Pathfinder, pero que me encanta, ¿no? Como pequeñas cosas así de romances, de amistades, de relaciones familiares pueden teñir un mundo entero y quedar entre campañas. En Pathfinder hay dos dioses que son hermanos, ¿no? Uno se llama Shelyn, es la diosa de la belleza, el otro Son Kutón, es el dios en este momento de la oscuridad, es un dios malvado. En una época ¿Ya? era un dios bueno. Viajó por el espacio exterior tan lejos y vio algo que no debía ver y volvió loco y malvado, ¿no? Ay, no. Pero y se peleó con su hermana y etcétera. Pero hasta el día de hoy hay como un pacto no hablado que los sacerdotes del dios malvado, si un sacerdote de la diosa de la belleza está en peligro, tiene problemas, lo ayudan sin decir nada, ¿no? Nunca dicen que lo hacen, nada de eso, pero se entiende que reciben, ¿no? Órdenes de su deidad, ¿no? Del hermano de la diosa de la belleza, para cuidar a su hermanita, ¿no? Y están Oh. ese tipo de cosas, ¿no? Que vos decís, claro, ¿no? El cliché sería el dios de la oscuridad es malvado completamente, y lo es malvado. Ujú. Pero, ¿no? Digo, el famoso pero, es malvado, sin ninguna duda, es el dios de la tortura también, pero a su hermana la protege, ¿no? Y Claro. esa mínima Esos complejidad, matices, esos claro, esa matices. mínima complejidad que no le quita lo del dios malvado, torturador, etcétera, lo hace Ujú. mucho más rico, porque es como Sí, algo sí. como curioso, misterioso para explorar, ¿no? Y te quería leer este comentario justo cuando Dale, estamos dale. contando esto, que Perdón, te es, tuve que. no, Parcival decía que un profesor de guión de él le dijo
que si algo se convirtió en cliché es porque sirve, que no hay que temerle. Por supuesto, los clichés o los tropos, como les dicen quienes están también en el ambiente, no son buenos ni malos, depende de cómo los uses, ¿no? Y en las Cómo mesas se generalmente a los jugadores les manejen. gustan. Sí. Sí, sí. Sí, decime, Kaira, que estabas, creo que te No, interrumpí ahí. no, que es cómo se manejen simplemente porque yo, por ejemplo, debo admitir que sí uso muchos clichés en mis mesas Sí. y de repente como que a veces las cosas más obvias no las ven, por lo obvia que son. Muy normal, sí, absolutamente. Es como, este es un Absolutamente. cliché tan clásico que no lo ven. Así como que, Sí. y de repente lo ven y es como, Dos problemas que solemos tener los masters es que los jugadores no ven lo que pensamos que es obvio o ven cosas donde solo dimos algún mínimo detalle de decoración que no importa nada. Y es todo un arte el aprender a manejar, ¿no? El problema de que se den cuenta de lo que se tienen que dar cuenta y que también y se den no cuenta sé, que no es importante esa la piedrita en el cantidad de camino. ladrillos que hay en la puerta. Nada. Ese tipo de cosas son muy comunes como masters. Hablando de clichés, que justo me dio el Dale, pie dale. el comentario ¿no? Hay un par de cosas que sí está bueno, ¿no? Hablar como para tratar de elevar un poco el juego, ¿no? En los romances. Cosas, por ejemplo, que acá es todo a título personal, ¿no? Digo, que no le permito a mis jugadores así de la nada, ¿no? El cliché, ¿no? De lo que se llama mujeres en la ladera, ¿no? Que no sé si escuchaste hablar, pero si no No, no lo he escuchaste, te lo escuchado. cuento porque me Por encanta favor. la definición para lo que es. Que es cuando ¿Ya? un personaje, que generalmente es 100% varón cis heterosexual, Ajá. tiene en su background, en su trasfondo, solamente en su trasfondo, ¿no? La muerte de una mujer cercana a él como motivación para su personaje, ¿no? Es decir, ¿por qué tu personaje es lo que es? Un superhéroe o lo que sea, bla, bla, bla. No, porque a mi mujer la mataron, ¿no? Entonces, ese Wow. personaje mujer existe solo para ser matado y vengado por un varón, ¿no? No tiene Chale. profundidad. Es No lo había sencillamente escuchado. una No. mujer que el héroe entra, y esto es por un cómic, ahora no me acuerdo cuál, creo que era Linterna Verde, que ¿Ya? en una de sus, viste que los cómics siempre los vuelven a empezar de cero todo el tiempo, ¿no? Que alguien me Sí. corrija si no era Linterna Verde, estoy muy convencido de que era Linterna Verde. Bueno, pero que bueno, el tipo llega a su Dale, dale, casa, dale. abre la heladera y está su novia muerta, se la metieron en la heladera, ¿no? Y a partir de ahí empieza Ajá. esa trama del cómic, ¿no? Pero no es que hubo un desarrollo y que esto fue sencillamente algo terrible de cómo mataron a su novia. No la conocimos. El tipo llega a su casa y está su novia muerta en la heladera. Y no sirve Y para eso nada. es el background. Claro, entonces yo eso, por ejemplo, no lo permito. Le digo, vos querés que en tu background haya un personaje que murió y por eso te motivó, ok, pero contame por qué lo mataron, qué pasó. Dame algo con lo que podamos jugar. No sea sencillamente un vengador anónimo, ¿no? Tipo, a mi madre la mataron, a mi mujer la mataron, a mi hija la mataron, entonces voy a vengarme, voy a convertirme en héroe, ¿no? Es tan básico, ¿no? Y en el fondo tiene algo de tóxico, ¿no? De como de cosificación de la mujer, ¿no? Es el pretexto para la violencia, que es como una cosa que hoy en día no me convence, como, dame algo más, ¿no? O sea, gastate un poco más. Es muy fácil en una sociedad violenta, patriarcal, tomar a la mujer como una cosa que debe ser vengada si te la sacan, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Para decir de Nunca lo había pensado, la verdad. Bueno, capaz no está de acuerdo, está bien, digo, es una cosa mía. Pero me harté de verlo y dije, no, dame algo más. Es que pasa que estaba pensando cuántos jugadores míos habían tenido ese background y me estaba preocupando. Bueno, pero yo creo que es parte también de darse cuenta que esas cosas, ¿no? O sea, yo también lo he hecho, como jugador lo he hecho. Así que no. Sí, sí. Acá levanto la mano como el primero que lo hizo. Ahora no lo permito, pero yo lo he hecho. Así que. Pero me parece muy fácil. Muy fácil. Cae en estereotipos medio machistas en el fondo, si lo pensás, ¿no? Y nada. Mira, acá dice Eli, lo vamos a hablar la semana que viene, pero tiene razón. En Vampiro la Mascarada quinta edición, ahora las convicciones de los personajes tienen que ser siempre relacionadas a personas vivas, ¿no? Y si se mueren esas personas, perdés humanidad. Es cierto. Sí, sí. Es súper interesante eso en la nueva edición de Vampiro, que lo trae
Sí. de Requiem, ¿no? De Chronicles of Darkness, agarra un poco cómo eran las reglas ahí, lo trae a esta edición y funciona muy bien. Eso es muy rico, lo vamos a ver en nuestra campaña de Chicago de noche, la pueden ver acá en Tomate, que vamos a empezarla de a poquito, lento, tranqui, con pocos jugadores y se van a ir sumando más a medida que vuelvan de sus vacaciones, para que A también puedan aprender medida. jugando. Dale, 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 dale. Otras cosas, ¿no? Para que me gusta ver de los romances, a ver cómo las manejás vos también, ¿no? A ver ¿Ya? si estás de acuerdo o no, porque podés no estar de acuerdo, ¿eh? O sea, esto para abrir el debate, ver No, lo que por dice la favor. gente en el chat también, ¿no? Otra Dime de las y cosas voy que comentando. trato de cambiar, ¿no? Ahora, ¿no? Uno que va aprendiendo de a poco es, Ujú. en general, en mis mundos ahora trato de ser más diverso con los romances entre NPCs, por ejemplo, ¿no? Ya. Yo miro para atrás y sin creer nunca que haya discriminado, ¿no? Digo, a las relaciones no heterosexuales, la verdad es Ujú. que yo hasta adolescente, bien entrada mi adultez, creo que nunca tuve relaciones de NPCs en mundos de fantasía que no tenían por qué imitar al mundo real. Nunca tuve relaciones gays entre personajes, Mm. ¿no? Cosa que sí empecé a incluir y hace un mundo más rico, más diverso, ¿no? Digo, y no cuesta nada en Mm. mundos de fantasía, ¿no? Es eh, pequeños aprendizajes que uno puede tener, ¿no? Sí. Y la otra cosa que va muy de la mano con eso es también tener cuidado, y todas estas cosas que yo estoy diciendo son cosas que yo he hecho y considero que están mal, así que soy el primero en criticarlas porque las hice yo. Eh, el tema, ¿no? de la cosificación a veces de los personajes, generalmente son mujeres, pero digo, de las parejas de los NPCs, ¿no? Es muy normal que aparezcan Ya. esposas trofeo, ¿no? Digo, ves a tal personaje con su esposa, o por ejemplo que en settings de fantasía medieval, el rey sea el personaje Ujú. políticamente importante con el que los personajes interactúan y la reina que está al lado de él es decorado. Ujú. Tipo, o a lo sumo la secuestran, ¿no? Mujer en la ladera. Ya. Pero nada más que eso, ¿no? Son Creo cosas que en pequeñas que ese he ido sentido, aprendiendo, ¿no? No sé. sí, creo que en ese sentido tengo, no sé si es porque uno soy demisexual, que eso es como un dato random X, que no me, como que no me cuestiono como mucho como las relaciones, porque es como las personas son personas y se aman, Absolutamente. así como, entonces Absolutamente. como que aparece lo que aparece, y fue. Y creo que he tenido la suerte de como de haber tenido masters que tampoco hayan tenido como, no sé, que nunca he sentido como machismo y cosas así, como por decirlo de alguna forma, en las mesas Ujú. que he jugado. Pero creo que es por suerte, más que por, ¿cómo se llama esto? Que por hacer del destino, que Claro, porque no se dé. Porque yo creo que se da y se da mucho, porque lo he se da escuchado, se mucho. escucha en Reddit, lo he visto de Sí. personas que llegan, por ejemplo, que llegan a jugar conmigo y es como, hoy, al fin una mujer que juega y es como, Mm, pero si somos personas, todos jugamos, es sí. como no estamos jugando lo mismo. Y es como, Bueno, no, no todos juegan lo mismo. ¿Qué? yo he contado acá varias veces y la voy a volver a contar, esta anécdota que es terrible, ¿no? De cuando yo tenía 15 años, creo. Sí, 15 años. Fuimos a Ujú. una convención, una muy buena convención. La convención no tiene nada que ver con esta anécdota porque fue un éxito, ¿no? El Día Ujú. Alegre del Ogro, que fue organizada por una tienda de las más viejas de acá Argentina El de día juegos de alegre del rol. logro, tengo que Claro, anotar eso, sí. porque yo soy la taberna del Claro, orco feliz. que por El cierto, día alegre. detalle, la sigla del Día Alegre del Ogro es dado. Así que lo hicieron a propósito. Pero bueno, creo que ya no se hace, pero en ese momento se hizo en Ciudad Universitaria, de una de las universidades de la Universidad de Buenos Aires, una de las sedes muy grande, ¿no? Había un montón de mesas, un montón de locales, un montón de eventos, de charlas, etcétera. Y yo fui con un amigo, con varios amigos. Uno se fueron a una partida de Vampiro a la Mascarada. Lo que pasa es que en 4 horas no se puede rolear casi nada. Nosotros nos metimos en una mesa que estaba un tipo solo, ¿no? Que Ujú. hoy en día reconozco que sería un estereotipo, ¿no? De lo que llamaríamos un incel, ¿no? O algo por el estilo, Ah, ¿no? Que ya. ya debería haber alguna mínima señal de alarma, pero bueno, éramos muy jóvenes, no sabíamos. Para darnos cuenta. Y esto era aparte, justo antes de empezar, habló por teléfono con su madre y la insultó en voz alta, pero bueno, había como señales de alerta Red que flags. nosotros ingenuos
ignoramos. Pero bueno, el juego que estamos jugando era un juego de anime, basado en anime. Empezamos a rolear, era muy, muy, en mis gustos personales, muy volado, como decimos acá, muy fantasioso ya incluso para mí. O sea, ya... Era muy, pero, muy, muy, pero muy, ahora, muy. sí, pero en sí nada mal al principio, hasta que el objetivo era rescatar a una princesa que había sido secuestrada por una especie de demonio o algo así, hasta que llegamos a la habitación donde estaba la princesa, que estaba... Ya. Nosotros, chicos de 15 años, estaba narrando a alguien adulto, por cierto. Ya. La habitación, es terrible esta anécdota, ya la he contado varias veces acá, pero la voy a seguir contando para advertir cómo era rolear hace 10, 15 años. Ok. ¿Cómo se llama? La habitación donde estaba la princesa estaba atada, vendada y desnuda, ¿no? Ay, Y nos dijo a chale. nosotros, 2 chicos de 15 años, esta persona debía tener como 30 en ese momento, que Ay. había sido violada, obviamente, lo dijo sin ningún tipo de tapujo, y que literal, nosotros podríamos hacer lo que quisiéramos, pero igual se daría cuenta que no fue el demonio por el tamaño de nuestros miembros, ¿no? Lo dijo con otras palabras. Lo cual fue terriblemente cringe, primero y principal. Y poco después nos fuimos, ¿no? De la mesa, encontramos cualquier excusa y nos fuimos. Pero sí, no da para, acá Mosquetero Roló dice, no da para una convención, no da para nada con un chico de 15 años. No, Eso. no. Una violación encima, ¿no? Pero eso, ¿no? Digo, hay estas cosas que por suerte se ven cada vez menos, sigue habiendo, en especial entre quienes vienen de la vieja escuela. Hay algunos de estos personajes que todavía siguen existiendo. ¿Por qué? Porque ven con cierta reticencia esto de las reglas de seguridad, lo ven y dicen, ay, qué sensibles que son, ¿no? O lo critican, pero la realidad es... Eso sí lo he escuchado, sí, eso lo he escuchado no, un par de veces y es como... Sí. Son necesarias. Absolutamente. Y yo era, y lo voy a admitir, porque creo que uno de admitir sus errores aprende, no hay ningún tapujo en eso. Yo reglas de seguridad empecé a implementar más porque vi que muchos lo hacían y dije, bueno, que por pensar que realmente las necesitaba, porque yo con mis jugadores me conozco mucho, siempre he hablado de las cosas y nunca toco temas de esto. Yo no permito sexo explícito en mis partidas, lo dejo bien claro, son cosas que no me gustan. No permito torturas a personajes, digo, si quieren a alguien que agarran, le pegan una piña, pero sepan que si con una piña que le pegaron no les da más información, no insistan, porque no empezar a sacarle uñas o cosas por el estilo, que algunos jugadores quieren hacer ese tipo de cosas, pues a mí no me gusta. Entonces, en mis mesas no va a pasar, ¿no? Pero yo siempre pensé, no lo necesito, ¿no? Y las implementé. Y la verdad que la única vez que las usamos, que lo hemos contado al aire, así que como lo hemos contado al aire, lo voy a volver a contar, fue con la Pocho, que algo que nada que ver, que no era una escena que tuviera nada en sí, que uno pudiera decir desde afuera, che, este fue un tema complicado. Le recordó a ella algo de su vida personal, de un familiar que pasó por algo parecido, que le trajo malos recuerdos, ¿no? Y lo sacamos del aire. Claro. Inmediatamente nos fuimos por otro tema, algo súper menor, ¿no? Ni siquiera relacionado a sexo, nada por el estilo, ¿no? Pero que trajo una mala experiencia. Y desde ese momento, yo que dije, las pongo más que nada porque sí, porque bueno, lo estamos haciendo todos, dije, no, las reglas, las herramientas de seguridad tienen que estar, porque con que es como el cinturón de seguridad de una airbag en un auto. Con que la uses una vez y esté, ya valió la pena. Después no te molesta. A nadie le molesta de verdad tener el cinturón de seguridad o una airbag en un auto. Pero el día que la necesitas, si está, valió la pena por todas las veces que no se usó. Por cualquier dificultad, que no las hay, pero bueno, que pudiese llegar a tener, tenerlas. Pero es cierto que hay gente que las critica, ¿eh? Vos también lo has escuchado. Yo lo he escuchado. Sí, como, no, yo no necesito esas cosas. Y es como, ya, que está bien que no lo necesites, pero no está mal que se implementen. Así como, vale, no tenéis límite de nivelos. Perfecto, lo copiado. Pero yo sí tengo mi límite de nivelos. Absolutamente, sí. Y él puede tener, y él también. Perfecto, así como... Sí. Entonces, dale. Acá, mira, tenemos 2 comentarios. Mira, Mosquetero Rolero dice algo muy parecido a cómo me manejo yo en necesario, ¿no? Que es, yo no las necesito, pero van a estar siempre en mis mesas, ¿no? Que en definitiva es lo que termina pasando, ¿no? Generalmente yo, salvo esa vez, creo que nunca más tuve uso
de las herramientas, más allá de que están en la mesa, de herramientas de seguridad. Y acá Percival dice, como jugador antiguo me mandé, disculpen la palabra, la cagada, y a partir de ahí nunca más volví a hacer algo sin reglas de seguridad y consentimiento de jugadores. Sí, yo también, absolutamente. Lo admito sin ningún tipo de... He tocado temas jodidos o que sé que fueron extraños en una mesa, en momentos en que no me he dado cuenta que eran así. Sí, a ver, lo importante yo creo que todos es... hemos cometido sí. ese tipo de cosas, porque de repente a mí me ha pasado como narradora de cult, no me ha pasado tanto como narrando romances en general, pero me ha pasado como narradora de cult que de repente no sé, como, oye, ¿sabes que me tengo que salir de tu mesa porque están tocando temas que son muy similares a lo que viví? Y es como, amigo, no me tienes que dar ni siquiera explicaciones si no necesitas, por favor, tu seguridad primero, así como... Absolutamente, Tú absolutamente. siempre primero, tú siempre primero. Y también relacionado a esto de Parcival, ¿no? Es importante esto de que reconocer los errores de uno, ¿no? Es fundamental. Así como uno como jugador tiene que pedir también que haya herramientas de seguridad y cuidarse y saber que no está mal correrse, que no está en error uno, no es que uno es demasiado sensible o débil o lo que sea, pero capaz alguien lo piensa, así que es importante que lo escuchen, ¿no? Pero aparte de eso, también es importante saber que si hay un error de buena fe, ¿no? De pasa y punto, porque puede pasar, bueno, es importante también, ¿no? Saber dar un paso hacia atrás y decir, a ver, perdón, no fue la intención, volvamos para atrás, ¿cómo podemos corregir esto? ¿Cómo podemos poner primero a los jugadores, ¿no? Y repararlo? No es una casa de brujas el uso de herramientas de seguridad, no es para decir cancelen a este DM, ¿no? No. Es para aprender, para cuidarnos, en definitiva, y disfrutarlo más de manera segura, que es lo que queremos hacer, pasarla bien cuando roleamos, incluso pasándola mal, ¿no? Como dice Kaira. Hay que pasarla mal para pasarla bien. Absolutamente, absolutamente. Acá el Lala dice, creo que es importante tener claro los objetivos de la sesión mesa campaña, entender a qué se juega y qué cosas podrían ir pasando. Totalmente, para eso las sesiones 0 y charlas posteriores, ¿no? Sí. Hay que cada tanto, si es largo, volver a hacer sesiones 0, ¿no? Aunque sea breves antes de que empiece la partida propiamente dicha, tocar esa Por parte, ejemplo, ¿no? Solamente preguntar ¿cómo están hoy día? Absolutamente. Listo, no necesitas ni siquiera hacer la charla 0 de nuevo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Hay algún tema que no quieran tocar hoy día? Por ejemplo, a mí me pasó hace un tiempo que tuve un conocido que se suicidó. Y entonces yo pedí para la sesión que no se tocara ningún tema relacionado. Que sabía que no iba a pasar, pero que por si acaso no se tocara ningún tema relacionado. Absolutamente. Esas cosas pasan. De hecho, he tenido casos similares y he sacado, dirigiendo una campaña que estaba prescrita, ¿no? Una campaña que ya estaba escrita por la compañía que la publicó, sabiendo que jugadores habían pasado hace muy poco por gente cercana que se había suicidado. Obviamente no vi eso y dije, esto se va, no, ni siquiera lo voy a preguntar, esto se va, no es importante para la trama, se puede hacer de otra manera, no aparecieron esos suicidios. Porque es cuidar a los jugadores primero, o sea, primero que estén todos bien en la mesa y después se puede explorar cualquier tema de que haya consentimiento, todos estén de acuerdo, divertirse y narrar las cosas más horrendas, si están todos de acuerdo y todos pasándola bien, pasándola mal. Pero primero cuidar a los jugadores, siempre, eso, por lo menos como intención. Después puede ser que se equivoquen, puede ser que incluso un jugador, porque los seres humanos somos complejos, no se dé cuenta que algo en una partida lo hizo sentir mal y se dé cuenta después, o bien metido en un tema, o días o sesiones después, y también está bien. Sí, a uno como jugador le pasa, es como, yo creo que uno como DM, como si uno como jugador le pasa, también tiene que pensar que a los jugadores, como personas, porque somos seres sintientes, nos va a pasar. Como quizás esto no me resonó hoy día, pero me resonó a la mañana siguiente que desperté y dije como, chale. Esa expresión. Absolutamente. Así como, oh no. Absolutamente. Hay algo capaz que... Y esto más que nada para los que vienen de viejas escuelas, no de vieja escuela del sistema, de viejas escuelas del rol, que empezaron a rolear o hace muchos años o les enseñaron a rolear personas que juegan hace muchos años, pero hay una filosofía de Máster que tiene otra serie de cosas para discutirle, pero
que yo también en un momento la tuve y es muy común entre masters de hace más de 10, 15 años, que es esto de que el máster solamente es un árbitro de todo lo que quieran que los jugadores que pasen en la mesa, ¿no? Entonces que todo se puede hacer en la mesa, que es como un poco como se ven en los juegos de rol. Todo lo que quieras hacer, se puede hacer. Es muy Se puede hacer importante, todo. claro, es muy importante que los masters y los jugadores Dígame sepan dónde firmo. que eso no es así, ¿no? Que más allá de que los juegos de rol son infinitamente libres, que si el Sí. máster empieza a narrar algo que no querés que pase, lo podés frenar. Y si el jugador dice, bueno, voy a violar a la cantinera, le decís, no vas a hacer eso porque te voy a echar de mi mesa, ¿no? Sí. No somos simples máquinas, los masters o los jugadores, que adjudicamos así como un algoritmo matemático súper complejo lo que pasa o no y las consecuencias. Tenemos Sí. ese poder de censura en el mejor de los sentidos y hay que ejercerlo responsablemente, en Sí, defensa de uno y en defensa del resto. Yo en ese sentido hay una regla que aplico para mis mesas, que digo como, chicos, todo es posible mientras la narrativa lo haga posible. Totalmente. Todo tiene que estar lógicamente justificado. O sea, narrativamente justificado. Si narrativamente tú podís sacar un rayo láser de tu dedo porque te lo dio tu deidad, vale. Pero si tú eres un humano sin ningún poder y querías derrotar una criatura del Averno en Cthulhu, no vaya a derrotarlo sacando un rayo láser porque que salió de la nada. Pero en otro setting que sí podéis tener el rayo láser, lo vais a tener. Pero... Exacto, esto se traslada fuera del romance y el consentimiento todo a miles de cosas, ¿no? Sí. Es importante contemplar ese aspecto también, ¿no? Todo tiene que ver con la narrativa, dice Eli. Sí, en definitiva todo tiene que ver con la narrativa. Hablando de narrativa, si te parece, para ir a un tema un poquito más alegre para cerrar la charla y tocarlo como el último tema. Vale. Hay un montón de cosas típicas de los romances de película que me parecen súper entretenidas como para mencionar, para que los que están del otro lado sepan que, bueno, busquen que pasen estas cosas porque son hermosas. La primera es que yo voy a seguir la estructura de los típicos romances de película, ¿no? Vale. El encuentro, ¿no? En todo romance hay un encuentro, el momento del flechazo, ¿no? Si vos ya pasamos por toda la parte de consentimiento, sabemos que va a haber romance con un NPC o con otro jugador, narrar el momento del flechazo de Cupido, ¿no? Del encuentro, es brillante, fantástico, ¿no? Recuerdo en la misma campaña de Pathfinder que mencioné que el pícaro, nada que ver con los otros personajes, se enamoró de un NPC que aparecía ahí secundario, ¿no? Pero, y fue muy interesante porque la campaña plantea, es muy lindo el conflicto que plantea, es para gente que sepa jugarlo, que este NPC va a llevar a uno de los héroes, porque hace poco se van a haber sido reconocidos como héroes por algo que hicieron, está enamorada y se lo va a llevar al sótano de su casa porque quiere tener relaciones con él, ¿no? Esta mujer quiere tener relaciones con un o una personaje de la campaña, el que sea, ¿no? Al choque. Y ahí directo, ¿no? Y lo divertido de lo que plantean es que antes de que suceda cualquier cosa, va a bajar el sótano el padre, que es alguien muy irascible, muy posesivo, etc. Como para plantear un conflicto más. Y esto puede afectar la relación entre todos ellos, por supuesto, y la relación con el pueblo. Este héroe al que le dimos la bienvenida, que lo tratamos bien porque nos salvó, se trató de aprovechar de la hija del granjero, ¿no? Entonces, el pícaro se negó, le dijo, no, pará, mirá, esto no es así, si querés nos conocemos, vamos a hacer esto de a poco, lo que sea. Y bueno, desarrollamos eso, este encuentro, este personaje no tenía por qué volver a aparecer, pero lo desarrollamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Lentamente en un romance que tardó un montón. Y en ese momento, ¿no? Roleamos ese momento como del flechazo, ¿no? De que ella en realidad, que lo que buscaba era, ella tenía un montón de problemas y lo que buscaba era solamente sexo, este NPC, ¿no? Como que dice, wow, pará, este héroe quiere, o sea, me ofrece algo más, ¿no? No quiere solo emociones. Mi cuerpo. Claro, emociones. No puede ser. Entonces fue muy, muy bueno. Y esto de jugar el momento del encuentro es buenísimo, ¿no? Y yo tuve... Sí. No, contalo. No, que pasa que yo actualmente tengo una relación con un personaje en una mesa. Sí. Y pasa que en esa relación, como que mi personaje está enamorado del minuto 1 que aparece ese personaje,
Pero como que recién le confesé que mi personaje le está enamorado de él, como haciendo un off-road. En un Wow. momento muy X, que lo invité a mi casa y le dije como, ¿sabéis que venite a hacer un off-road conmigo? Y lo llevé a mi casa. Ah, y le dije como, ¿sabes qué? A mi personaje le gusta el tuyo como desde el minuto 1. Y él como, ¡ah, el mío también! Y fue como, ¿qué? Pero como es que no supimos esto antes. Bueno, pero lo bueno es que pudieron por lo menos decirlo retroactivamente, ¿no? O sea, que quedara Sí, establecido en la mesa que el flechazo fue instantáneo. Otra cosa típica, ¿no?, de cualquier romance son las dificultades, ¿no? Todo lo que conspira por separar a los jugadores, sea que a los personajes, que sea que piensan cosas diferentes, tienen opiniones diferentes, el peligro en sí mismo, ¿no? El que uno esté en riesgo, que se los separe físicamente durante un combate, etcétera. Eso es como la carne, ¿no? El día a día de un romance narrativamente interesante, el poner en riesgo el romance, sea por peligros externos como por que los dos o más personas en relación romántica tengan opiniones muy diferentes sobre temas muy importantes, ¿no? Claro. Estamos dispuestos a matar inocentes para salvar al reino, claro. Estamos dispuestos a romper nuestra palabra para vencer a un villano. O para salvarte. Claro, para salvar a alguien, ¿no? Es como, estoy dispuesto a dejar mi código de caballero para salvarte. Estoy dispuesto a dejar de lado el tesoro más grande de mi vida para salvarte. Son bellísimas escenas porque ¿qué hacen? Ponen en escala, ¿no? Todas estas cosas para ver, bueno, ¿qué tanto realmente le importás a la otra persona? ¿Está dispuesto a dejar sus convicciones por vos o no? Y si no lo hace, ¿la vas a querer más o menos? O no. Si lo hace, ¿no? Es como, amé que siguieras tus convicciones. ¡Bien hecho! Claro. O... ¡Pío! Sí, absolutamente. Puede ser riquísimo esto de jugar, ¿no? Con las convicciones de los personajes. Sí, totalmente. Y otra cosa, ¿no? Típica de comedia romántica esto, los malos entendidos, ¿no? Que funcionan mejor en las mesas de rol si están prehablados que va a haber un mal entendido, ¿no? Yo necesito hacer un time. Sí, adelante. ¿Te acuerdas que mencioné un personaje que era muy tóxico y conspiraba contra mí? Sí. Ya. Ese fue por un malentendido que hubo. Ok. Porque pasa que mi personaje estaba en un setting no de vampiro, pero de un dying, que son vampiros, así que vampiros. Sí. Y pasa que mi personaje no sabía quién fue su creador, por decirlo de alguna forma, quién lo convirtió en vampiro. Entonces pasa que estaba teniendo como feelings muy extraños, como con un NPC, que resultó ser el que la convirtió. Sí. Y pasa que también estaba teniendo feelings como muy como sexoafectivos con este NPC. La cosa es que nunca lo habló con el otro personaje y el otro personaje pensó que se la estaba cagando, cuando no se la estaba cagando en ningún momento. Sino que estaba como, como ¿qué está pasando? ¿Quién es esta persona? Y empezó a tramar como toda una conspiración porque nunca me preguntó como, oye, ¿qué te pasa con este sujeto? Y yo le decía como, podemos hablarlo después porque no me preguntó, pero me acuerdo en algún momento haberle dicho como, te tengo que contar muchas cosas, pero ahora no es el momento porque ahora estamos en una guerra, una cosa así. Entonces como que fue la única interacción y ahí como que asumió que no le iba a contar nunca, como que estaba como emocionalmente confundida. Y empezó a tramar toda una artimaña por detrás para destruirme y después ahora, me la comí. ¿El jugador entendía la situación real que estaba pasando o también estaba confundido? No, el jugador entendía la situación que estaba pasando. Perfecto. Porque lo estaba roleando. Absolutamente. Eso yo creo que es un consejo clave para manejar malentendidos roleando. Nosotros, como yo siempre digo esto, ¿no? Y es una frase que me enamoré de esta frase y la repito 1000 veces. Como roleros somos a la vez jugadores, protagonistas, ¿no? Y audiencia de nuestras partidas, ¿no? Sí, entonces, en cualquier película, en cualquier serie, los malentendidos funcionan porque la audiencia comprende el malentendido, no está confundida la audiencia. La audiencia dice, no, ¿cómo vas a pensar esto? ¿No? O ¿cómo no te das cuenta que esta zorra te está engañando? ¿No? Pero funciona porque nosotros, ¿no?, nos damos cuenta qué está pasando, qué puede llegar a pasar. Y en el rol, si los jugadores no se dan cuenta,
pueden terminar confundidos ellos. Pero si se dan cuenta y lo rolean, se da esto que vos contás, que es fantástico. Ellos saben que está pasando de verdad, pero juegan con el malentendido y todos en la mesa dicen, no, por Dios, no, alguien que arregle esto. Y es una sensación hermosa, ¿no? Es que fue una sensación horrible porque yo lo sabía como espectadora, como me mencionas tú, y también lo sabía el otro jugador y era como, no puede ser. Y las dos jugadoras ahí estábamos, ¡ay, no! Que esto me lleva a, si querés, el último punto en el que suelen terminar Dale. todas las los romances antes del vivieron felices para siempre o la tragedia, ¿no? Que es el tema de, se da pocas veces en el rol, el perdón, ¿Ya? ¿no? Es un tema que Oh. se rolea pocas veces. Yo recuerdo muy pocos casos en partidas mías y todos fueron fuertes, lo cual habla de lo potente que es esta situación, ¿no? La de perdonar algo grave, por supuesto, en Sí. el rol, ¿no? Es típico de los romances, ¿no? El reconocer los errores, pedir perdón y que sean aceptados, y es buenísimo rolear eso. Muy difícil, muy difícil. Acabo de pensar un ejemplo, pero sí. Sí, contalo, que me sirve. Que pasa que el mismo personaje que estaba hablando de, no es este, sino que el anterior, el personaje que fueron flechazos al primer momento, que fue por una cosa muy estúpida, fue porque él era un semiorco, y estamos haciendo a los amuletos de nuestra diosa, y pasa que él era tan torpe que le dio astillas, y fue como, este va a ser nuestro nido, le dijo, y mi personaje era mitad de Aracroca. Claro. Entonces fue como, nuestro nido. Pero el tema es que ella descubrió que era un experimento científico, sí. Y lo descubrió más avanzado en la historia. Y por eso era mitad Aracroca, mitad elfa. La cosa es que llega el momento que estamos al final de la temporada y de ahí todos los otros personajes saben, todos los otros personajes, te juro por Dios que todos los otros personajes, mi personaje le había dicho así como, soy un experimento, pero no le había dicho a su pareja, que se conformaron como pareja. Claro. Nunca le había dicho, porque siempre están en combate, siempre están en misiones, siempre estaban viajando, sí. Y nunca había tenido el tiempo de sentarse y decirle como, oye, ¿sabéis que soy un experimento? Y como que llegó el momento como, oye, ¿sabes que soy un experimento? Y fue como, oh, ¿en serio? Y como que se dio un momento como esto del perdón, como, porque siempre estábamos como, ya lo vamos a hablar, ya lo vamos a hablar, ya lo vamos a hablar. Sí. Y se dio como un momento como, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hablar. Wow. Me pasa Tremendo. esta cosa. Tremendo. Es súper profundo cuando se da eso. Hay que, para manejar el romance y todos estos temas profundos, quizás uno de los mejores consejos que se puede dar a Masters es, en especial en campañas de fantasía tipo D&D o juegos que sigan esa lógica de mucho combate, muchos momentos de mucha acción, ¿no? El dar momentos de respiro, ¿no? Sí. Sean campamentos, sí. Sean momentos que van a la ciudad, a una fogatas. posada, ¿no? Fogatas, etcétera. Que estén esos momentos y el preguntar, ¿no? Una pregunta que para mí es clave. Esto es típico de título de artículo, ¿no? Esta pregunta va a cambiar tus partidas de rol para siempre, pero la pregunta que para mí es clave es, le pregunto a mis jugadores, ¿alguno quiere tener una escena? ¿No? ¡Ay, sí! Y sí, es, sí. Sí, yo quiero hablar con tal, o sí, yo quiero ir a tal lugar y ver qué está pasando con tal persona, o sí, podemos hablar con él o con ellos de esto, adelante, ¿no? Y eso, claro, inmediatamente los jugadores lo que quieren que pase, lo pueden descansar, poner aterrizar. Claro, lo pueden hacer y les da tiempo de tocar estos temas más profundos, que son una pausa natural a toda la violencia, a toda la acción. Y también son una pausa al desgaste matemático de la sesión, ¿no? Porque los primeros 20 minutos de tirar dados y calcular daño son divertidos, los segundos 20 más o menos, y cuando estás llegando a la hora de combate, poco más que decís, volví al secundario, estoy viendo matemática de vuelta, por favor sáquenme de acá, en juegos como estos, ¿no? Entonces, claro. Es para ir viéndolo. Pero bueno, por tu reacción entiendo que lo haces más o menos parecido. Así sí. Que es como algo, me parece doy un momento de respiro, y el problema es que mi momento de respiro, este es un problema mío personal, suelen ser igual de intensos, porque suelo meter como cosas emotivas, así como profundamente emotivas. Pero son emocionalmente intensos, está bien. Pero son emocionalmente intensos, entonces como que, no sé, como que de repente el NPC me pasó, por ejemplo, en una sesión
con una de las waifus, que la Sí. waifu al NPC que era Drow, que a la mamá la habían matado, que la pasó mal y que estaba saliendo de su cuevita, la NPC tenía un cubito, que un cubito que se me ocurrió en ese momento, la verdad. Tenía pensado un juego, pero no se me había ocurrido qué. Entonces era un cubito, y era un cubito muy interesante, porque el cubito lo que hace es que tú tienes que ir haciendo, es como un puzzle, como un cubo Rubik. Vais jugando, y cuando daba las vueltas, tenía que afrontar como algún suceso emotivo de su vida. Y después del tercero, empezaba a enfrentar los procesos emotivos de la waifu. Wow. Y la waifu de Súper él. interesante eso. Entonces como que ver como las emociones del otro traspapeladas como en tus emociones porque lo sentías como tus emociones. Es muy interesante eso porque, claro, estamos hablando de settings, ¿no? De fantasía, donde estas cosas raras que no pueden pasar en la vida real pueden pasar. Es muy interesante también pensar cómo la magia o cómo este tipo de viajes mentales pueden usarse para explorar temas como el romance. Súper, súper interesante ese tema. La verdad que sí. Para cerrar, Kaira, ¿te parece? Cerremos. Sí, Dale, ¿te parece? sí, perdón. La pregunta típica que hacemos para cerrar acá es, ¿has roleado romance en varios juegos, ya sea como máster como jugadora? ¿Dirías que has aprendido o has cambiado algo en cómo roleas romances? ¿O qué aprendizajes has tenido? ¿O qué le dirías a la Kaira del pasado antes de rolear un romance? Si le hablases hoy, por ejemplo. Son preguntas. Kaira del pasado, del presente y del futuro. ¡Atrévete! ¡Atrévete! Okay. Es muy bueno. Muy bueno. Sí, animarse. Porque la verdad es que uno aprende la marcha. Porque uno no nace aprendiendo a narrar. Uno se tiene que lanzar a la piscina, lanzarse a jugar, lanzarse a narrar, lanzarse a darle todo el power. Y a medida que vas jugando, vas teniendo la retroalimentación de tus jugadores, que por eso yo creo que es muy importante pedir siempre un feedback. Y cuando lo vas teniendo, siento que ahí vas creciendo. Entonces es como el atreverte a seguir narrando, atreverte a seguir los consejos de tus jugadores, atreverte a seguir preguntarle a otros masters, no tener miedo de preguntarle a otros masters. Así como, oye, ¿sabéis qué me pasa esto en mi campaña? ¿Se te ocurre alguna cosa? Porque sabéis que mis jugadores ya con su metajuego me descubrieron todo el mundo. ¿Me podías ayudar para poder hacer algo para que hagas clic y sea diferente? Atreverse a eso. No tener miedo como que si los personajes se están yendo muy por las ramas en su enamoramiento, saber también pararlos. Saber cómo ir a un ritmo. No, yo creo que eso se aprende a la marcha, el ritmo de las sesiones, como cuando todo va para subida, cuando todo va para bajada. Porque no vas a poner como algo que no va tampoco con el mood. A menos que quieras cambiar el mood. Así totalmente. A menos que quieras cambiar el mood. Entonces como que atreverse nomás. Atreverse, practicar, darle ahí a la práctica y... Es un tema como todo, supongo. Practicando se hace el maestro. Yo no soy maestra. Soy máster nomás. Está bueno el juego de palabras. En definitiva, los consejos que diste, ¿no? Son consejos que son también aplicables a las relaciones románticas de verdad, ¿no? La comunicación, por supuesto, sí. Central, el animarse, ¿no? Y el aprender. Uno sobre la marcha aprende y reconoce sus errores y mejora. Las críticas constructivas. Críticas constructivas, chicos. Saber dar y tomar. Y recibir y tomar. Absolutamente, claro. Ambas cosas, críticas constructivas, totalmente. Todo aporta a los romances, a sus campañas en general y a los romances en las campañas de rol. Así que en esa nota, Kaira, ¿dónde te pueden encontrar en redes para seguirte quienes están viendo? Me pueden encontrar en un montón de redes, chicos. Están dejando el Linktree ahí abajo, de hecho. Pero Kaira.dibuja, Kaira.rolera. El de rolera es el de rol, así que recuerden eso. Amari.cos, que es el de cosplay. Y bueno, ahí voy a dejar las cuentas. También en la taberna del Orco Feliz, por si le interesa también como la comunidad en la que estoy. También está, creo que en mi Linktree. Creo, espero. Si no, no hice la tarea. No hice la tarea. Hicimos la tarea, perfecto.
Muy bien. Ahí tienen en Muchas el gracias. chat todos los links. Muchas gracias, Kaira, por esta investigación, este buceo por los mundos de cómo manejar estos temas complicados en el mundo del rol. Fue súper enriquecedora para mí y creo que para todos los que estuvieron. Muy buenas preguntas en el chat. Gracias a los que estuvieron en el chat participando. Que Sí, fue muy interesante. participaron muy activamente. Todo muy activo Fue el chat, hermoso. así que les mandamos saludos a todos. Nos vemos el viernes con la charla con Eli, que está ahí viendo. Vamos a hablar de Mundo de Tinieblas, este setting clásico, uno de los settings más conocidos y viejos de juegos de rol. Sí. Que es súper interesante. Yo soy fan de Vampiro hace años, máster durante muchos años de Vampiro, así que vamos a hablar harto y tendido sobre esto. Y a los que están ahí, ya saben, búsquenos en redes sociales como @tomate20rpg, abajo en el acerca de tienen todo. El stream está sponsoreado por Gond.3D, miniaturas en resina V, búsquenlo en @Gond.3D, ahí en Instagram, y recuerden que con el código tomate tienen descuento en impresiones de miniaturas. Y con eso, ya saben, necesitas un segundito para descansar, pasarla bien, vení acá y tomate 20. Nos vemos.